RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Ocho de la mañana, 30 minutos. Ayer, luego de observar una exposición magistral, de nutrirnos históricamente sobre todo lo que ha venido sucediendo, lo que sucedió en principio con el departamento del Chocó, logramos hablar con uno de los historiadores más versados, Sergio Mosquera. Sí, ayer se celebraba el Día de la Raza, pues que él dice que no debiera ser celebración, una conmemoración prácticamente del Día de las Etnias. Sí. Se vive etnias, la raza negra, indígena, mestizo. Entonces, importante, pero bueno, usted ya lo ha dicho. Mira, ayer había un miembro del grupo FOR aquí en Quibdó, conociendo en detalle pues de la creación y cómo se vivió en un departamento como el nuestro, y el maestro Sergio le estaba dando esa cátedra histórica. Pero bueno, ayer tuvimos la oportunidad de hablar con él sobre pues la conmemoración del Día de la Raza. Escuchemos lo que ha dicho Sergio Mosquera, historiador del departamento de Chocó, sobre la conmemoración del Día de la Raza. Buenos días, amigos de RTV, y para toda la amable teleaudiencia que a este momento nos está siguiendo en este programa. Pues como usted lo señala, hoy 12 de octubre se está conmemorando un año más de la invasión de Europa a América. Yo no digo descubrimiento, sino descubrimiento, porque este continente no fue descubierto, porque no estaba cubierto, existía, tenía vida autónoma e independiente. A partir de 1492 lo que asistimos es a la universalización de las relaciones históricas y económicas, que marca el despliegue de la modernidad, colonialidad, en que todavía estamos sumidos, y fue colocar a América colocarle al tren del desarrollo de la modernidad europea un vagón más que se llamó América, y por ende también los afroamericanos. Entonces hoy lo que se conmemora es una gran victoria del capitalismo mundial, que empieza a saquear América hasta hoy en nombre del desarrollo, y en estos 500 y más años lo que ha generado justamente es miseria, es pobreza en nombre del desarrollo. De otro lado, pues esta fecha se conmemora el encuentro de tres grupos étnicos importantes, los afros, que indudablemente acompañaron los viajes de Colón y que vinieron posteriormente también a América. Se da el encuentro entonces con la raza o con el grupo étnico europeo, más concretamente españoles y precisamente castellanos, y con las numerosas comunidades indígenas que existían en América. Entonces, a partir de este momento, de 1492, lo que se da es la diferenciación, la jerarquización del mundo a través de grupos étnicos. Entonces empieza a construirse el mito racial de la raza blanca como superior, y la raza y los grupos étnicos indígenas y negros como inferiores. Algunos lo llaman el Día de la Raza. Yo realmente no he entendido por qué lo llaman el Día de la Raza, porque partiendo del principio que hoy ya sabemos que hay una sola raza, que es la raza humana. Entonces, no sé este hecho de la presencia española en América, cómo se puede catalogar de un hecho racial, si justamente marca el comienzo del etnocidio y del genocidio de la población indígena, porque a partir de 1492 empieza un proceso de sometimiento, un proceso de exterminio de la población indígena al contacto con la población europea. No creo que para los indígenas tampoco esta fecha sea de grato recordatorio, no creo que para ellos constituya un motivo de orgullo, sino que ellos también los hace reflexionar profundamente lo que significó la presencia española en sus territorios. Y nosotros vemos que muy bien empezado esta presencia española en América, una de las regiones por donde comienza Europa, donde comienza España
a entrar al Nuevo Mundo justamente es por Santa María la Antigua del Darién, que en ese tiempo hacía parte pues del territorio que más adelante se va a conformar como Chocó. Entonces, no, sin que sea un motivo pues de orgullo, por el Chocó se da la penetración de la cultura europea española al territorio colombiano, al territorio americano, toda vez que Santa María la Antigua del Darién constituye el primer proyecto serio de presencia permanente de los españoles en América, es decir, un proyecto de colonización a partir del establecimiento de una ciudad y con un sistema de gobierno y la presencia de las instituciones europeas españolas en Colombia, en Chocó y en América. Precisamente por eso ya no se va a hablar de celebración, sino de conmemoración. De acuerdo a lo que usted nos está comentando del tiempo que se presenta la colonización por parte del español a hoy, ¿qué beneficios hemos ido ganando espacios? ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, yo no creo que muchos los beneficios, sino que se hace el proceso de colonización del imaginario, y aquí nos dejaron hablando su lengua y hoy nos tienen todavía hablando su lengua. Las lenguas indígenas se perdieron, las lenguas africanas igualmente fueron desaparecidas. Entonces, como primer balance es la imposición de una lengua, y con la imposición de una lengua se impone una visión de mundo. Entonces, perdimos la visión del mundo africana, perdimos la visión del mundo indígena a través del legado de la lengua. También nos impusieron sus dioses, nos impusieron el cristianismo y acabaron con las religiones indígenas, las religiones afroamericanas, las religiones americanas, y también se combatió las religiones afroamericanas. Entonces, si uno empieza a hacer un balance de perspectiva de culturalmente qué significó para estos pueblos de América y de África que trajeron acá la presencia española, la presencia europea, pues uno se da cuenta que es un balance totalmente negativo, porque empezó el desarrollo del subdesarrollo de estos pueblos y sobre todo empezó la pérdida de la cultura, y hoy estamos todavía en un proceso de aculturación que no ha terminado porque nos impusieron pues estos patrones culturales. Yo creo que esto también lo que marca es la inmensa e impagable deuda que el mundo y especialmente España contrajo con América, y eso es un cheque en blanco el día que nosotros entendamos las reivindicaciones de lo que significó el saqueo de todas las riquezas de América con destino a España y de tránsito por España, porque iban a parar a Francia e Inglaterra. Entonces es hablar también del saqueo durante estos 500 y más años que ha significado ese contacto con Europa, ese contacto con España. Hablar de esos balances entonces implica también que es un llamado a la unidad latinoamericana, a la unidad de la gente negra, a la unidad de la gente indígena, por construir, por reconstruir su propia cultura y por entender la interculturalidad que esto ha significado. Entonces, para mí este hecho que se conmemora, como tú bien lo señalas, no se celebra. Nosotros no tenemos nada que celebrar el comienzo de un genocidio, el comienzo de un saqueo. Hay que conmemorarlo, pero conmemorarlo de una manera crítica y tener postura con respecto a la desgracia que esto significó hasta la actualidad para nosotros. Usted lo señalaba y bien es dicho que quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Habla usted de que aún continuamos en un periodo de recolonización. ¿Cómo crear los espacios para que las etnias negras e indígenas pues conozcan de dónde venimos y pues estemos preparados para salir avantes a todo este tipo de genocidios como usted lo ha catalogado? Yo creo que primero hay que entender que nosotros hemos sido víctimas nosotros no somos unos pueblos modernos, fuimos víctimas de la modernidad, de la colonización y de la colonialidad. Entonces, entender ese proceso nos permite darnos cuenta que nosotros no vamos a salir de la colonialidad para la modernidad. No, estamos metidos en la colonialidad, estamos siendo víctimas cada vez más del pensamiento moderno. Entonces, lo que creo que debemos hacer es justamente conocer las profundas causas del subdesarrollo e intentar remover los obstáculos para poder reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra realidad latinoamericana, con nuestra realidad americana, con nuestra realidad indígena, con nuestra realidad afro, ¿no? Y no se trata de confrontarlo con la realidad europea, sino por lo menos tener conciencia y conocimiento de ese hecho. En la medida en que nosotros conozcamos estas cosas que han sucedido, hay discusiones que las evitamos, hay discusiones que se hacen innecesarias, y también conoceremos el camino por donde nosotros poder entender lo que ha pasado durante estos 5 siglos de presencia europea, de presencia española acá, que como se reitero, pues el proceso, el avance de la modernidad todavía no ha terminado y todavía continúa el saqueo de las riquezas
americanas con destino a Europa, ya no tanto a los estados coloniales, pero sí a las multinacionales. Entonces, si nosotros hoy nos paramos aquí en el 2016 y dirigimos la mirada hacia 1492, nos damos cuenta que en ese preciso momento, en 1492, comienza el saqueo del oro americano. Y hoy en el 2016 todavía estamos padeciendo el problema del saqueo del oro en nuestras tierras, ¿no? Ayer vinieron por el oro y hoy vinieron por el moro, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos viendo que estamos nuevamente, los españoles están en América ya haciendo inversiones en hotel, haciendo inversiones en infraestructura, entonces vinieron por el resto de la riqueza. Entonces es entender que la gran tragedia de América ha sido sus riquezas, que se han convertido en el motivo por el cual los europeos han hecho presencia acá para acabar no solo con la riqueza, sino con la población de América en general. Entonces hoy tenemos a los europeos que vinieron por el resto de las riquezas que nos habían podido llevar y los tenemos en la industria financiera. Son muchos los bancos europeos y españoles que están nuevamente en Colombia, son muchas las industrias hoteleras que están nuevamente en Colombia. Entonces estamos de vuelta ahora con las multinacionales al saqueo nuevamente a las riquezas americanas como empezó en 1492. Uno de esos obstáculos de los cuales usted nos habla es precisamente el tener el acceso a la información, a la historia, a conocer lo que realmente ha sucedido. En estos momentos nos encontramos en un espacio aquí en la ciudad de Quibdó que se ha posibilitado y donde también se les permite a las personas conocer de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Háblenos un poco de este espacio para aterrizarlo un poquito más aquí a la ciudad de Quibdó. Bueno, si hablamos de hablar de espacio, podemos hablar que este es un espacio de la decolonialidad. Hablar del espacio de la decolonialidad es un espacio para oponernos al pensamiento colonialista, para saber luchar contra la colonización de los imaginarios, porque uno de los obstáculos grandes que tenemos que remover es justamente la colonialidad del ser y la colonialidad del saber, porque la colonialidad impuso lo que debíamos saber y entonces nos ha negado a acceder a muchos conocimientos para que vivamos en la ignorancia. Entonces lo que queremos es despertar para poder luchar contra la colonialidad. Este espacio es eso, un espacio de protesta, es un espacio de reivindicación, es un espacio del reencuentro, y digo protesta y no para protestar contra muchos cánones establecidos que nos mantienen en la ignorancia. Entonces tenemos que protestar contra la ignorancia y que podemos tener acceso libre al conocimiento, y no solo el acceso libre al conocimiento, sino al conocimiento más amplio posible y al conocimiento de frontera que realmente nos sirva para desalienarnos, para romper las taras psicosociales que aún tenemos durante estos 400 años y durante estos casi 170 años de vida, digamos, de libertaria, ¿no? Doctor Sergio, muchas gracias por permitirnos conocer un poco más del tema de la conmemoración del Día de la Raza y conocer también que hay espacios que nos posibilitan tener acceso a información relevante que nos posibilita también ir cambiando positivamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que siempre por este medio están difundiendo información importante para nutrir, para alimentar, para nutrir la sabia, con sapiencia nuestra inteligencia y calmar esa sed de conocimiento. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kutenroikovich, médico fisiatra. Harold Hoyos Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448.